Si miras en la pantalla, vas a ver la foto de mi hijo Josué. Para los que conocen a mi hijo Josué, tú sabes que es un niño muy travieso. Y me di a la tarea de poner en mi presentación del sermón de hoy estas dos fotos. Como puedes ver, son fotos que demuestran que le encanta la Nutella y le encanta la leche. Pero le encanta la Nutella y le encanta la leche de una forma muy peculiar. Como podrás ver en las fotos, él está comiéndose la Nutella con cucharadas directas, como si fuera un postre, como si fuera un helado. Y la misma cuchara la usa para volver a agarrar Nutella y llevarla a su boca. Lo mismo lo puedes ver en la foto donde tiene el recipiente de la leche. En vez de haber tomado un vaso y servirse la leche, lo que Josué hacía cuando tenía 3 años, porque esas fotos es de cuando él tenía 3 años, era simplemente ir al refrigerador, ver el contenedor de la leche y comenzar a tomar la leche directamente del contenedor. Y en ese momento en el que sucedió esto, como podrás ver, fue gracioso para mi esposa y para mí, y nos dimos a la tarea de tomarle esas fotos como para el recuerdo. Al mismo tiempo, le dimos la instrucción de las reglas, de la forma correcta de cómo es que tenemos que consumir esos productos. De forma que hoy en día Josué tiene 6 años y él sabe que si vuelve a tomar la Nutella de esa forma o la leche de esa forma, él no va a recibir una fotografía. Él lo que va a recibir es una consecuencia por haber roto las reglas, porque a él ya se le había advertido que esa no era la forma de comer la Nutella ni de tomar la leche. De forma que ahora él se tendría que, lejos de esperar una foto, esperar y atenerse a las consecuencias. ¿Por qué? Porque le revelamos la forma correcta y la expectativa nuestra de nuestras reglas de casa, y él tenía que obedecer esas reglas o se atendría a las consecuencias. La semana pasada vimos cómo es que Dios no es indiferente a los pecados de las naciones, a los pecados de las naciones paganas. ¿Cómo es que en la visión que Amós trajo a Israel revela el tipo de juicio que caería sobre ellas por causa de su pecado? En la sección del texto de esta mañana veremos que Dios no solo traerá juicio sobre los vecinos de Israel, sino que también traerá juicio sobre aquellos que se les advirtió y se les dieron las reglas justas de conducta para obedecer a Dios. Esta mañana vamos a aprender lo que dice el título de mi sermón y espero lo puedas ver en el monitor. Espera juicio cuando tu obrar es contrario a la revelación de Dios. Espera juicio cuando tu obrar es contrario a la revelación de Dios. Israel, iglesia, seguramente pensó, claro, las naciones paganas merecen juicio, son malvadas, pero nunca esperó que el mismo juicio que Dios traería sobre sus vecinos caería también sobre Israel. Pensaron que Dios les dio más revelación simplemente para verse más religiosos, pero no tomaron en cuenta que se suponía que esa revelación que ellos recibieron y que sus vecinos no, debió haber traído una transformación de corazón que provocara un obrar distinto al de las naciones paganas. Vamos a leer, iglesia, versículos 4 al 8 del capítulo 2 de Amós para ver cómo es que Dios estaba revelando de manera gradual a su pueblo, cómo es que también serían juzgados junto con las naciones paganas. Así que si tienes tu Biblia, acompáñame, versículo 4, capítulo 2 del libro de Amós. Así dice el Señor:
Por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré su castigo, porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. También les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré pues fuego a Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados beben en la casa de su Dios. Iglesia, imaginémonos por un momento a mi hija menor, Naomi. Ustedes la conocen. Ahora ella tiene 5 años. Imaginemos que ella no sabe la regla de la Nutella. Y ella junto con su hermano Josué deciden acabarse una Nutella a cucharadas, como si fuera un helado, como lo vimos en la foto. Imaginémonos que los descubro con las manos en la Nutella. Y lo primero que hago es darle una buena nalgada a mi hija Naomi. Porque a mi parecer, ella no tenía que ser advertida, ya que tenía la edad suficiente como para saber que así no es como se come la Nutella. ¿Qué creen que debería esperar Josué, que es mayor que Naomi? Y que no solo es mayor, sino que a él sí se le advirtió sobre la forma correcta de comer la Nutella. Como mínimo, es cierto, debería de esperar por lo menos una nalgada. Aunque si somos congruentes con sus contextos de los dos, lo más seguro es que su castigo será mayor. ¿Por qué? Porque él sabía mejor cómo comerse la Nutella y cómo no. Para sorpresa de Israel, después del juicio que Amós dictó sobre las 6 naciones paganas que vimos la semana pasada, el siguiente en la lista fue Judá, quien al igual que Israel había recibido mayor revelación que las naciones paganas. Sin embargo, esa revelación, iglesia, no les sirvió de nada como para escapar el juicio, sino por el contrario, agravó el juicio en su contra. De la misma forma que mi hijo Josué recibiría más nalgadas que su hermana, en el ejemplo que les acabo de dar. El reclamo que Dios trajo, iglesia, sobre Judá por medio de la boca del profeta Amós es que desecharon la ley, que no la guardaron, sino que anduvieron en las mismas mentiras de sus padres. La misma idolatría, iglesia, que Israel cometió en el desierto antes de recibir la ley de Moisés. Adorando dioses paganos, seguían sirviendo a los dioses paganos, y esto era evidente en la vida de aquellos que ahora tenían la ley de Moisés. De forma que no había distinción entre ellos y los pueblos vecinos de ellos. Por eso, de la misma forma, Dios enviaría, dice el texto, un fuego sobre Judá para consumir los palacios de Jerusalén. Los palacios que están edificados sobre la misma tierra desde la cual el león ruge, como lo vimos en el versículo 2 del capítulo pasado. Después de haber escuchado a Judá, no debió haber sido sorpresa que el siguiente en la lista fuera Israel. De la misma forma que no sería sorpresa para mi hijo Josué recibir una nalgada después de ver que su hermana menor recibió una nalgada. El reino del norte, Israel, tenía que entender lo que dice el primer énfasis de mi sermón, iglesia. Que el juicio es de esperarse cuando no hay diferencia. El juicio, iglesia, es de esperarse cuando no hay diferencia. Cuando no hay diferencia de conductas
entre el que recibió y el que no recibió ninguna revelación. Entonces el juicio es de esperarse. Si Judá e Israel, que fueron iluminados con la revelación divina, actuaron igual que las naciones vecinas, si no hubo ninguna diferencia, entonces el juicio es de esperarse. Versículo 6 de capítulo 2 nos dice que también Israel colmó la paciencia de Dios. Y cómo con ellos iba a dar detalles de cómo es que colmaron su paciencia. Les dice, por vender al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. En otras palabras, por esclavizar a los pobres, usando el poder para cometer injusticia en su contra. También les dice, por pisotear en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y torcer el camino de los humildes. En otras palabras, por pervertir la justicia de los oprimidos. También les dice por cometer inmoralidad sexual, en donde un padre y su hijo tienen relaciones sexuales con la misma joven, profanando así la santidad de Dios y actuando de la misma forma que las naciones paganas que no tienen ninguna estima por la santidad de Dios, por vestir las ropas empeñadas de los desafortunados y beber el vino que compraron con el dinero obtenido por la extorsión y el abuso sobre aquellos que viven en necesidad. En otras palabras, iglesia, les está dictando juicio por el mismo punto que dictó juicio sobre Judá, ya que la ley que recibió Judá es la misma ley que recibió Israel, la cual habla en contra de la injusticia social que ellos cometían. Israel, al igual que Judá, había recibido revelación divina para obrar diferente a las naciones paganas. Pero al no haber diferencia, el juicio de Dios era de esperarse de igual manera. Lo que las naciones paganas hacían en contra de sus enemigos, Israel lo hacía en contra de su propio pueblo, lo cual agrava en gran manera su transgresión. El pacto que las naciones paganas rompieron con otras naciones, los israelitas lo rompieron con su Dios, quien los escogió de entre todas las naciones de la tierra e hizo pacto con ellos. ¿Para qué? Para que lo representaran ante las demás naciones de la tierra, como un pueblo santo, un pueblo diferente a las demás naciones de la tierra. Iglesia, nosotros de este lado de la cruz nos jactamos de que vivimos bajo el nuevo pacto de la gracia, ¿cierto? Donde no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Hemos recibido una mayor revelación a la que recibió Israel en los tiempos del profeta Amós, ¿cierto? Te tengo esta pregunta. ¿Cuánto de nuestro vivir bajo el nuevo pacto de la gracia refleja que en verdad vivimos diferente a los que aún no han confiado en el pacto en la sangre de Jesús? ¿Cuánto? ¿Cuánto de nuestro obrar refleja los mandamientos del nuevo pacto de Jesús, que Jesús enseñó? Que por cierto, no son nada diferentes a los mandamientos del Antiguo Testamento. La única diferencia es que ahora tenemos al Espíritu que mora en nosotros, que nos ayuda a obedecer por fe a Dios. ¿Cómo tu vida, iglesia, está buscando obedecer el más grande de los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En el Sermón del Monte que Jesús predicó, vienen a detalle cómo es que Dios espera que sus hijos vivan de manera práctica el pacto de la gracia. Amar a tu enemigo, dice por ahí. Bendecir al que te maldice. Ir la extramilla. Poner la otra mejilla.
Cosas que solo se pueden lograr, iglesia, si en verdad el Espíritu de Dios está trabajando en nuestro corazón. Pero si no hay diferencia, si no hay un cambio en mi obrar, ¿será que puedo hacer mía la frase, no hay condenación porque estoy en Cristo Jesús? ¿Podría decir que eso es verdad para mí? Iglesia, tenemos que entender que un hijo de Dios es salvo por la fe, sí. Pero no existen los hijos de Dios que sean salvos y que no imiten a su Padre. Esa idea, iglesia, es una fantasía. Los israelitas no entendían eso y es por eso que les vino el juicio. Porque no entendían que el ser un elegido de Dios se ve manifestado en obrar como Dios obra y representarlo ante las naciones de la tierra. Tenemos que entender eso, iglesia. A veces siento que se nos olvida, nos inclinamos mucho a la idea de que sí, la salvación es por gracia, no por obras, es por medio de la fe y no por obras de justicia. Y ahí nos quedamos. Y la Biblia nunca da más énfasis a una que a la otra, siempre hace un balance sano entre las obras que demuestran la fe y la fe salvífica que produce obras. Eso es lo que vemos en la Biblia. No un peso más profundo hacia una o hacia la otra. Amén. Vamos a continuar nuestra lectura, iglesia, versículo 9. Yo destruí al amorreo delante de ellos, dice Jehová, cuya altura era como la altura de los cedros y era fuerte como las encinas. Yo destruí su fruto por arriba y su raíz por abajo. Y a vosotros yo os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que tomareis posesión de la tierra del amorreo. Y levanté profetas de entre vuestros hijos y nazarenos de entre vuestros jóvenes. ¿No es así, hijos de Israel?, declara el Señor. Pero vosotros hicisteis beber vino a los nazarenos, y a los profetas les ordenasteis diciendo, no profeticéis. Imagínate por un momento, solo imagínate esto, que escucharas en las noticias que el hijo de Bill Gates, tú sabes que Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo, el hijo de Bill Gates es un vagabundo, alcohólico, que mendiga en las calles. ¿Cuál crees tú que sería la reacción de Bill Gates ante tal noticia? Diría algo como esto a su hijo, ¿cierto? Él diría algo así como, fui yo el que te pagó las mejores escuelas. Fui yo el que te resolvió tus problemas más grandes en la vida. El que te protegió de los que te hacían bullying, de los que te hacían daño. Fui yo el que te levantó en tus peores caídas. Fui yo el que te prometió un futuro grande, con gran autoridad y poder en mi empresa Microsoft. Aún te contraté los mejores tutores y te relacioné con personas de influencia para que no te desviaras. Pero tú desechaste mi consejo y mi provisión, olvidaste mi ayuda y menospreciaste mis contactos. Por eso ahora estás donde estás. Yo sé que estoy poniendo palabras en la boca de Bill Gates y yo sé que esta no es una historia real, solamente nos la estamos imaginando. Pero te puedes imaginar algo así, ¿cierto? Que alguien tan poderoso puede estar tan desilusionado de ver a su hijo en esa condición después de todo lo que se le dio para que fuera igual de exitoso que su padre. En el caso de Israel, no hay nada que nos tengamos que imaginar, iglesia. Dios le dice a Israel, fui yo el que destruía al amorreo, que por cierto era más poderoso que tú,
para darte sus tierras. Fui yo el que le quité del camino para que no te oprimiera. Fui yo el que te sacó de esclavitud en la que vivías en la tierra de Egipto, donde eras maltratado, donde eras tratado con injusticia, donde eras abusado y explotado, donde no tenías ningún derecho y todo era injusticia para ti. Fui yo quien te sostuvo por 40 años en un desierto, donde sin mi ayuda hubieras perecido. Fui yo el que te guardó del peligro, de la hambruna, el que te llevó a mejores pastos y sacié tu sed. Fui yo el que levantó hombres para que te ayudaran a buscar mi rostro, a los nazarenos, para que me buscaras correctamente en el templo, pues los consagré al templo donde moraba mi presencia. Ellos estaban devotos al servicio de para ayudarte a adorarme correctamente. Fui yo, dice Jehová, el que levantó profetas de entre el pueblo para hablarles palabras proféticas sobre mi persona, para no desviarse en la mentira y siempre caminar en la verdad y la justicia. Fui yo. Sin embargo, olvidaron toda la ayuda, la misericordia, la bondad, la paciencia, el amor que se les mostró. Iglesia, ni siquiera era necesaria la ley de Moisés para que Israel supiera cómo comportarse, pues Dios se los mostró con su ejemplo. En vez de vivir vidas distintas a las naciones paganas que no tenían ni el ejemplo ni la revelación de la ley de Moisés, vivieron vidas imitando los pecados de las demás naciones. Pervirtieron los medios de gracia que Dios les dio, corrompieron la función de los nazarenos y en su lugar les hicieron beber vino, dice el texto. Corrompieron la función de los profetas y en su lugar les ordenaron que se callaran. Experimentaron todas las bondades de Dios para representarlo en la tierra y en su lugar cometieron todas las maldades que abundan sobre la tierra. El juicio es lo justo por no haber imitado a Dios, iglesia, como dice el punto de mi sermón, el segundo punto. El juicio es lo justo cuando no imitamos a Dios. Pero hubo uno, ¿cierto? Hubo uno que sí supo imitar a Dios. Uno que nos mostró un mejor éxodo del que Israel experimentó. Uno que sí obró como verdadero hijo de Dios. Uno que junto con sus padres terrenales tuvo que huir a Egipto, pues su vida estaba en peligro, pero que después fue llamado y traído de Egipto. Uno que experimentó por 40 días en el desierto aún mayores tentaciones de las que experimentó Israel por 40 años. Pero que a diferencia de Israel, sí pudo resistir la tentación. Pudo obedecer a su Padre en los cielos. ¿Por qué? Porque eso era su deleite. Uno que no solo nunca pecó contra Dios por esos 40 días, sino que toda su vida, iglesia, estuvo marcada por devoción y obediencia perfecta a Dios. Jesús, iglesia, el Hijo de Dios, quien nunca cometió un acto de injusticia en contra de su prójimo, nunca. Quien nunca menospreció al desvalido o al necesitado, quien siempre tuvo compasión de los marginados y tuvo misericordia de los pecadores. Jesús, quien nunca rompió un solo punto de la ley, sino que por el contrario la cumplió y a la perfección, iglesia. Jesús siempre imitó a su Padre Celestial en la tierra. Él cargó el juicio que todos los hombres y mujeres merecemos. Porque de una forma u otra hemos caído, tú y yo, en los mismos pecados en los que cayó Israel. Todos hemos metido la misma cuchara más de una vez para comernos la Nutella.
Todos hemos roto las reglas más de una vez y de diferentes formas y colores y sabores. Todos nosotros nos hemos desviado de la misma forma que Israel se desvió. Todos hemos puesto más atención a otras cosas más que a Dios. Me gusta una cita que leí en el libro nuevo de John Piper de Coronavirus y Cristo. Nuestro pecado más grande, dice Piper, nuestro pecado más grande es que en ocasiones hemos puesto más atención a nuestro peinado frente al espejo que a Dios, que a nuestro Creador. Ese es nuestro problema con el pecado. Ese, así, de ese tamaño como el de esa ilustración, que has pasado más tiempo enfocando tu mente en cómo se ve tu peinado frente a un espejo, muchas de las veces, de lo que has dedicado en cuidar una relación con Dios. Eso es lo que hace el juicio de Dios sobre nosotros justo. Por no haber imitado a Dios en los términos de Dios, por no haber imitado a Jesús en la relación que Él tuvo con su Padre. Tu pecado más grande que me escuchas esta mañana del otro lado de la pantalla, mi pecado más grande es que nunca hemos imitado a Dios con el estándar que Él espera que le imitemos. Pero Jesús sí lo logró, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos enseña que si por fe creemos que Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, que Él murió la muerte que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, que Él resucitó al tercer día, demostrando así su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, entonces podemos tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios. La Biblia, iglesia, enseña que cuando eso es verdad, que cuando entendemos la gravedad de nuestro pecado y la magnitud del perdón que Jesús nos da, llevando nuestro juicio en una cruz, entonces por fe comenzaremos en el poder del Espíritu Santo a vivir vidas que imitan a Dios. No por agradecimiento, pues no hay ningún pasaje en la Biblia que mencione que ahora somos hijos por adopción y que obedecemos por agradecimiento. No lo he encontrado ese pasaje. Obedecemos por fe. La fe que nos salva, iglesia, es la misma que nos permite caminar en obediencia a Dios para que le imitemos. Sigue siendo la fe, no ha cambiado. La gracia que nos salva es la gracia que nos santifica y la misma que nos glorificará. ¿Para qué? Para que le imitemos de forma que el pueblo de Israel no pudo hacerlo. Para que caminemos en la palabra de Jesús, porque Él llevó nuestro juicio. Él absorbió la ira del león rugiente. Él pagó nuestra injusticia. El justo, iglesia, murió por el injusto para que los injustos pudiéramos tener paz y reconciliación con Dios. Así que si me escuchas esta mañana y aún no conoces de Jesús, aún no has puesto tu esperanza, tu fe en Él, si como los israelitas estás siendo presuncioso tal vez y piensas que la ira de Dios no caerá sobre ti, pero tu vida refleja frutos donde tu obrar no se alinea a la voluntad de Dios, donde la compasión, la verdad, la misericordia, el perdón y el sacrificio por el prójimo, la bondad, el respeto y el amor no te caracterizan, entonces tal vez sea porque Jesús aún no es tu todo. Su sacrificio no ha sido derramado sobre tu vida y necesita ser derramado. Si vives una vida donde pones más atención a tu peinado o a algo más que a Jesús, entonces ten la certeza de que necesitas venir en arrepentimiento y fe a los pies de Jesús por salvación, para que el juicio no caiga sobre tu alma.
para que en Jesús encuentres tu justicia, tu vida y un nuevo obrar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ese es el llamado para ti esta mañana, si aún no le conoces. Amén. Vamos a continuar la lectura, iglesia, versículos 13 al 16. He aquí, yo estoy oprimido debajo de vosotros, como está oprimida una carreta llena de gavillas. Y la huida le fallará al ligero, y el fuerte no fortalecerá su poder, ni el valiente salvará su vida. El que empuña el arco no resistirá, el ligero de pies no escapará, ni el que monta a caballo salvará su vida. Y aún el más intrépido entre los valientes huirá desnudo aquel día, declara el Señor. Muchos piensan, ¿cierto?, que en el Antiguo Testamento, con el pacto de Moisés, tenemos a un Dios airado, pero que en el nuevo pacto, bajo la sangre de Cristo, el pacto de la gracia, Dios es puro amor y dulzura, ¿cierto? Primero que nada, déjame te digo que si piensas así, necesitas leer nuevamente tu Biblia, pero esta vez con la ayuda de un maestro de la Biblia. No lo hagas tú solo, porque probablemente vas a llegar a las mismas conclusiones que son erróneas. Primero que nada, tenemos que entender que en los juicios de Dios siempre viene entrelazado el amor. Y más cuando se refiere al juicio que Él trae en contra de aquellos que son su pueblo. En particular, el amor del juicio de Dios viene en amor cuando se trata de que trae juicio sobre su pueblo. En el caso de Israel, Dios no pasó por alto el juicio sobre ellos, sino por el contrario, trajo juicio sobre ellos. Y a diferencia del juicio que Dios trajo sobre las naciones paganas vecinas de Israel, el juicio que Dios traería sobre Israel sería un método de corrección. No un castigo, no un juicio para destrucción, sino un juicio como un método de corrección, buscando su arrepentimiento. Versículos 13 al 16 nos dejan ver lo que dice el último énfasis de mi sermón: que el juicio es inminente como consecuencia. El juicio, iglesia, es inminente como consecuencia. Cuando ves a un pueblo como el de Israel, que sigue en los pecados de las naciones, que no imita a su Señor, que no representó a Dios en la tierra, el juicio es inminente como consecuencia de su pecado. Como consecuencia del pecado de Israel, y su falta de arrepentimiento, a pesar de la advertencia del profeta Amós y de otros profetas. En el versículo 13, iglesia, una mejor interpretación sería esta: he aquí Dios está por aplastarlos como una carga de gavillas aplastan una carreta llena de gavillas. Una gavilla simplemente es un manojo grande de varas secas. Entonces imagínate esa ilustración. Dios está a punto de aplastar a su pueblo como esa carreta llena de gavillas está siendo aplastada y presionada contra el suelo por el peso de las gavillas mismas. Dios, con esa ilustración, iglesia, deja ver claramente que su juicio es inminente, pues la maldad de Israel ha llegado a sus límites y ha colmado su paciencia. Y para quitarles toda esperanza de que alguno le fuera a pasar por su mente, porque a veces eso pasa con el pecador. El pecado te ciega tanto que si Dios te advierte sobre su juicio venidero, tu pecado te trae excusas para desechar ese juicio. Entonces, si por algún momento Israel estaba pensando que podían escapar, les da ejemplos de personas que por su estatus social o por su fortaleza física pudieran pensar que escaparán del juicio en caso de que éste viniera. Entonces les revelan en versículo 14: al ágil le fallará la huida, al fuerte no le bastarán sus fuerzas, al valiente
no podrá salvar su vida, les dice. Al guerrero que empuña un arco no resistirá. El de pies veloces no escapará. El soldado de alto rango que monta en su caballo tampoco salvará su vida. Y aún el más intrépido de entre los valientes huirá desnudo. Iglesia, Dios quiere dejar bien en claro a Israel que cuando su palabra ha sido desechada, que cuando las vidas no han sido transformadas y alineadas a su palabra, y que cuando la advertencia ha sido ignorada, el juicio es inminente sobre los hombres. Esta mañana que me escuchas, no solo has escuchado el carácter justo y santo de Dios, también has escuchado de su ley que es buena y justa. Y no solo eso, sino que has escuchado una parte de la revelación que aún la audiencia de Amós no tenía con claridad en sus días. Has escuchado que el Hijo de Dios vino al mundo a morir por tus pecados, a llevar tu condena. Has escuchado que Jesús murió y resucitó. Y deberás de escuchar también que Jesús demanda tu arrepentimiento y fe en su nombre para que le busques y vivas para Él. Jesús vino a ser oprimido y llevó el juicio inminente en tu lugar, como consecuencia por tu pecado. Si en verdad has creído este mensaje, entonces ahora le buscas y le sirves. Porque eso trae como resultado la verdadera transformación que la cruz provoca en los corazones de las personas. Pero si aún no eres hijo, si la Biblia enseña que si aún no eres hijo, escúchame bien, la ira de Dios aún está sobre ti. El juicio sobre ti es tan cierto como lo era sobre Israel en los versículos que acabamos de leer. El Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el mismo Dios airado del Nuevo Testamento. Dios no cambia. Sigue siendo el mismo Dios amoroso que advertía sobre juicio a aquellos que Él amaba para que se arrepintieran. Sigue siendo en el Nuevo Testamento el mismo Dios amoroso que nos advierte del juicio venidero y nos los reveló ya en su palabra. Puedes ir conmigo en tu Biblia, y si no, simplemente escucha lo que voy a leer. Apocalipsis 20 es el último libro de nuestras Biblias que se encuentra en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Dice esto: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Según esto que acabamos de leer, según la revelación, la última revelación que hemos recibido de Dios en su palabra, es que todos seremos juzgados según nuestras obras, como acabamos de leer. Muchos querrán huir del juicio de la segunda venida de Jesús, pero no habrá lugar para esconderse, según lo que acabamos de leer. Todo hombre o mujer cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida experimentará un juicio eterno en el lago de fuego, donde es el llorar y el crujir de dientes,
donde el gusano nunca muere, donde el fuego arde con la justicia de Dios. Aún peor, un juicio peor que el de la audiencia de Amós que encontramos en el Nuevo Testamento. El juicio de Israel, iglesia, del tiempo de Amós es solo una sombra de un peor juicio que vendrá sobre todo aquel que no ha doblado sus rodillas ante Jesús. Así que esta mañana que me escuchas, escúchame bien. Si tus obras no se ven distintas porque el Espíritu de Dios no está obrando en acorde a la voluntad de Dios, según su carácter, según su esencia, si aún no has doblado tus rodillas, si aún no has escapado el juicio, ¿qué estás esperando? Se te ha dado más revelación de la que tuvo la audiencia de Amós. Por consiguiente, si no obedeces al llamado de arrepentimiento y fe en Jesús, no te extrañe que vendrá un juicio inminente como el que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis. Tal vez el coronavirus y otras calamidades que azotan nuestra vida sean una muestra más de la paciencia de Dios para ayudarnos a entender que tenemos que ponernos a cuentas con Él en los términos de su Hijo Jesús, para así no solo escapar la ira, sino para que comencemos a obrar en congruencia a la revelación que nos ha sido dada, porque ahora amamos a Dios. Últimamente mi hijo Josué sabe que nunca voy a dejar de amarlo, a pesar de que coma la Nutella rompiendo las reglas, pero también sabe que le ha sido dada, revelada la forma correcta en cómo comer la Nutella. Y si él me ama como su padre y quiere imitarme, buscará seguir las reglas para caminar en armonía conmigo, porque me ama. De la misma forma, Dios quiere que sepas que Él nunca dejará de amarte, aunque de vez en cuando rompas las reglas. Sin embargo, también sabe que los que en verdad son sus hijos buscarán morir al pecado para caminar buscando la voluntad de Dios, buscando cumplir las reglas, porque amamos al Padre y porque su revelación en la persona de Jesús no nos da otra opción, sino la de por fe obedecer a nuestro Padre Dios, que en su Hijo Jesús nos dio la muestra de amor y redención más grande que exista en todo el universo, iglesia. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de vivir una vida diferente. Una vida que imita al Dios que nos salvó y que es consistente con la revelación que se nos mostró en la persona de Cristo Jesús. Porque Él es digno de que vivamos vidas que glorifican su nombre. Vamos a orar, iglesia. Dios, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por el libro de Amós. Gracias por dejarnos ver tu corazón en contra del pecado. Cómo odias el pecado. Cómo traes juicio sobre el que comete pecado y no se arrepiente de su pecado. Gracias porque mejor que la revelación que tú diste a Amós, hemos recibido nosotros. Ahora tenemos más revelación. Ahora de este lado de la cruz, si antes ellos no tenían excusas, Señor, menos ahora nosotros. Pues tú nos has revelado el cumplimiento de la ley y de los profetas. Tú has revelado a tu Hijo Jesús, quien vino a vivir la vida perfecta que no pudimos vivir y murió la muerte que merecíamos morir. Gracias porque Él llevó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ayúdanos a vivir en acorde a la resurrección de Cristo, en acorde a la nueva criatura en Cristo que ahora somos, si en verdad hemos confiado en su sacrificio. Ayúdanos a ser personas justas, personas que glorifican tu nombre con compasión por nuestro prójimo, con amor por las almas, con amor que viene de lo alto,
donde hay justicia, donde hay equidad, donde te representamos bien en la tierra, porque ahora tú nos has dado más de lo que le diste a Israel, nos has dado a tu Espíritu para que more en nosotros y nos ayude a vivir vidas santas, justas, vidas que imitan al Creador, vidas que reflejan la imagen de Cristo en nosotros. Ayúdanos a ser como esa iglesia primitiva, Señor, que la caracterizaba eso, que sacudió al mundo por eso, porque su obrar era distinto al de las naciones paganas. Ayúdanos a ser ese Israel que está injertado al verdadero Israel que es Cristo y a actuar según el fruto que ese injerto que tú has diseñado para nosotros tiene que dar como consecuencia de, porque la salvación ha llegado a nuestras vidas. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.